Bueno, estamos en Marcos, al final de Marcos 4, y ahí vamos a continuar hoy. Marcos 4:33 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Ok? Si te fijas hasta ahí, eso era lo que estaba pasando. 4:35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Anegar quiere decir inundar, es decir, llenarse de agua. Y eso es lo que está pasando. Se levantó una gran tempestad. Yo no sé quién ha visto una tempestad, a lo mejor aunque sea en una película, un huracán, un tsunami, tanta agua que estaba inundando la barca. A mí una vez me tocó estar en una inundación de esas que no se dan muy seguido en Monterrey, ahí en Fidel Velázquez y Bernardo Reyes. En un minuto se llenó de agua y el agua nos llegó al cuello, literalmente. Y había mucha gente asustada y se veía del puente que estaba cayéndose el cielo. Y los carros empezaron a flotar y a chocar unos con otros. Y tú veías así hacia Fidel Velázquez y pasaban carros así flotando. Y, bueno, esto es mucho más. Es una tempestad la que está inundando esta barca. Y Jesús, dice el 4:38, que él estaba en la popa. La popa, los que conocen poquito, pues es la parte de atrás de la embarcación. Y estaba Jesús durmiendo en un cabezal, ¿ok? Durmiendo. ¿Qué se hace durante una tormenta? Pues eso es lo que vamos a tratar de ver ahorita, pero por lo pronto Jesús estaba durmiendo, ¿no? Él estaba tranquilo y estaba durmiendo. Los discípulos no tanto. Los discípulos, dice ahí, le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Eso parece más ser un reclamo, ¿no? Es decir, como que no te das cuenta, no te importamos, no tienes cuidado. Y en el 4:39 dice: levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces, dice el 4:41, temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y ahí nos vamos a detener por lo pronto. Antes de hablar de cosas que enseña este pasaje, que tienen de hecho que ver todavía con la escalerita que tenemos ahí dibujada. Si te fijas, el pasaje nos va a enseñar de fe. Cuando les dice a ellos: ¿cómo no tienen fe? ¿Sí? El Señor está esperando que ellos ya tuvieran algo de fe y que mostraran algo de fe. Después dice que temieron, y nos va a hablar también del temor que tenemos que tener. Pero primero, antes de eso, vamos a hablar de milagros, ¿ok? No sé si hemos hablado suficiente. Hoy quisiera que esta parte de los milagros lo terminásemos de comprender. No quisiera confusiones ni malos entendidos, como hemos hecho últimamente. Si tienes dudas, hoy es el día. Si tienes dudas, hoy es el día, porque a veces andamos, no sé si la palabra sea confundidos, o, por ejemplo, yo cuando predico del diezmo, tú sabes que predico en contra del diezmo, ¿no? Pero luego hay gente que se queda con, bueno, entonces al pastor predica que no debemos ayudar. No predico eso. O sea, como que a veces tomamos solo una parte, o no sé si mis palabras
se malentiendan, ¿ok? Pero cuando pase eso, por eso estamos acá, para preguntar, para salir de dudas. Yo predico que claro que tenemos que servir a Dios, ¿verdad? Que tenemos que hacer misiones, pero parece que hay gente que entiende que solamente eso hay que hacer, y no. Yo también predico que hay que congregarnos, que necesitamos congregarnos, ¿no? Pero te digo, parece que a veces tomamos solo una parte, ¿no? Y hoy voy a hablar de esto porque esto es de todos, ¿no? No sé si alguna vez has oído. Yo cuando predico de milagros en radio, por lo regular, lo primero que nos dicen, entonces, ¿no cree en milagros? Y yo le digo, no, sí creo en milagros, ¿no? Por eso necesito que esa parte no se malentienda. Ok, yo creo en milagros y todos deberíamos de creer en los milagros, ¿verdad? Y hoy quiero, a lo mejor sí, terminar con este tema y ver toda esta parte de los milagros, ¿ok? Marcos, bueno, todos los evangelios, pero Marcos usa mucho los milagros, chiquitos, grandes, medianos. Por ejemplo, en Marcos 1:30 leímos, cuando la suegra de Simón, dice ahí, estaba acostada con fiebre, enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, está hablando de Jesucristo, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Este podría ser un milagro para alguien menor, pues es una fiebre, ¿no? La curó el Señor, pero también se podría curar ¿con qué? Con ampicilina, ¿no? Pero no es solo lo que hacía el Señor. Ahí mismo narra muchas más cosas. Dice en el 1:32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y la ciudad se agolpó a la puerta, y, dice el 1:34, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Eso es lo que hacía el Señor, es lo que más vemos en los evangelios. No podemos evitar verlo, obviarlo, no podemos brincarlo, no podemos saltarlo, es lo que más hacía nuestro Señor. ¿Okay? Sanaba enfermedades, echaba demonios. ¿Qué es una enfermedad? El diccionario la define como una alteración, ya sea leve o grave, del funcionamiento normal de un organismo, ¿ok? O de alguna de sus partes. ¿Qué produce? Produce incomodidad, malestar, dolor, discapacidad, ya sea temporal o permanente, y algunas producen la muerte. Eso es lo que es una enfermedad. ¿Qué es un milagro? En el diccionario bíblico, en el griego, es la 1411, la que se usa para milagro, y significa maravilla. Un milagro es una maravilla. En el hebreo significaba lo mismo. En el hebreo es la 4159, que significa maravilla o significa portento. Eso es lo que es un milagro. Un milagro es una acción que no tiene explicación de forma natural, y por lo tanto se le imputa o se le imputa, es la palabra, a una entidad divina. En este caso estamos hablando de Dios, ¿ok? Eso es un milagro, es una intervención sobrenatural de Dios en los asuntos humanos, en los asuntos terrenales, principalmente en las enfermedades, pero no solamente en esto. Los milagros, hay de muchos tipos de milagros, ¿no? Los milagros nos van a enseñar mucho sobre el carácter de Jesús, sobre el carácter de Dios. Los milagros nos dejan ver el poder de Dios, pero también la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Los milagros nos dejan ver una parte de toda la gloria de Dios. ¿Te acuerdas que por eso le dijo él a la hermana de Lázaro: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Los milagros nos dejan ver la mano de Dios, el actuar de Dios, el corazón de Dios. Son muy importantes en realidad. La semana pasada hablábamos un poco de que Jesús da a cada quien lo que quiere, ¿te acuerdas? En cuanto a la enfermedad también es así, también lo hace, pero cuando lo vemos actuar en los evangelios,
no lo hace de mala gana, no lo hace como que, bueno, no quiere ser salvo, solo quiere el milagro, ya, déjalo. No, lo hace con compasión. Hacía milagros con mucha compasión el Señor, con mucha misericordia, y eso es lo primero que nos deja ver. Nuestro Dios es alguien lleno de misericordia. Dentro de todos los atributos de Dios, este es uno de los más grandes, que tenemos un Señor lleno de misericordia, de compasión. La enfermedad no es agradable. ¿Cuántos sabemos esto? Yo creo que todos lo sabemos. Ninguna, ni una pequeña gripa. Cuando traes gripa no es agradable andar llorando, cuando sientes aquí todo lleno de, muy congestión. No es agradable estar. Cuando traes fiebre, que no tienes ganas de hacer nada. Ninguna enfermedad es agradable, ni una pequeña gripa, ni la fiebre que vimos ahorita que tenía la suegra de Pedro. Dios puede sanar eso, desde una pequeña gripa, una pequeña fiebre. Dice Lucas 1:37, y lo dice la palabra de Dios varias veces: nada es imposible para Dios. Dios puede curar eso. Dios puede curar cosas que aparentan ser más graves. Vimos en Marcos 1:40 en adelante. Dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Tienes que imaginar aquella escena siempre. Acuérdate, yo creo que hemos hablado de cuando leemos la Biblia, y principalmente partes como estas, en las que está narrando un evento, tienes que ir ahí como a meterte a la imagen. Imagínate aquella imagen. Yo te hablaba alguna vez de unas películas de niños. Los que tienen niños a lo mejor la conocen, que trata de un par de niños que viajan en el tiempo, y de repente viajan a la crucifixión de Cristo y ahí están viéndola, y de repente viajan a la conversión de Pablo y ahí están viéndola. Y a veces leer la Biblia requiere un poco de esto, ¿no? De que te imagines y estar ahí en el evento. Aquí ha de haber sido increíble, ¿no? La lepra no es cualquier fiebre, es una enfermedad que se caracteriza todavía por lesiones y heridas en la piel. La piel se ponía primero blanca, luego se abrían llagas y luego hasta se caía la piel, ¿no? Era algo impresionante esa enfermedad. Bueno, eso también lo sanó Jesús. Si te fijas, sanó la fiebre, una pequeña fiebre de la suegra de Pedro, y acá sanó una gran lepra de un varón. Pero si te fijas cómo sanó la fiebre y cómo sanó la lepra, hasta lo hizo parecer igual de fácil, igual de simple, ¿verdad? Porque así es para nuestro Señor, ¿okay? La clave de la que leímos ahorita en Marcos 1:41 es que decía: teniendo misericordia. Misericordia. La misericordia, en el diccionario, usa varias palabras. Principalmente significa compasión, tanto en el hebreo como en el griego. Significa compasión. Pero hay una palabra en el hebreo, la 73:55, que claro que habla de compasión, de tener clemencia, pero también habla de mimar y de acariciar. Y eso es lo que tiene, ese es nuestro Dios. Es compasivo, ¿sí? Pero aparte mima, acaricia. Ese es nuestro Dios. Este es uno de los principales atributos de Dios. Dice el Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová. Es lento para la ira y es grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Nunca debemos de olvidarlo. Es lleno de misericordia. Lamentaciones 3:22.
Lamentaciones 3:22 dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Es decir, es lleno de compasión, es lleno de amor. Hasta aquí, con lo que vamos de Marcos, hemos ya visto muchos eventos de esto. ¿Te acuerdas del hombre con la mano seca? En Marcos 3:5. Marcos 3:5. Está Jesús con aquel hombre de la mano seca y están murmurando y están viendo a ver si lo va a sanar en día sábado para poder acusarlo. Dice en el 3:5 que los miró con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones y dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Hasta aquí te digo, hasta Marcos ya hemos visto varios milagros del Señor y son pasajes que se leen rápido y fácil, pero no es fácil para el que lo está pasando, ¿eh? ¿Cuántos saben lo difícil que es estar enfermo? ¿Quién ha estado o está enfermo de gravedad? ¿O quién ha estado o ha tenido un familiar enfermo? Y el Señor se nos muestra misericordioso. Eso es lo mejor que tenemos. Pero te digo, son cosas que se leen demasiado fáciles, pero no lo son. Yo creo que muchos tienen experiencia en esto. Yo tengo algo de experiencia en enfermedades. Mi familia tiene algo de experiencia en enfermedades. Entre mi hijo y mi papá, que ya no está con nosotros, yo a veces digo, pues no dejaron nada para los demás. Yo me acuerdo, yo le decía a mi papá cuando le detectaban algo nuevo, yo le decía, ya papá, deje algo, ¿de qué nos vamos a enfermar nosotros? Deje algo para los demás. Mi papá comenzó un caminar de enfermedades con diabetes primero, y luego con alta presión. Luego eso le fue dañando otras cosas. Un día comenzó a retener líquidos y por el azúcar le provocó heridas de esas de que pueden llegarte a amputar miembros. Luego su riñón dejó de funcionar, le tuvieron que hacer una operación para poderlo dializar y tomó diálisis mucho tiempo. Luego tuvo cáncer de próstata y cáncer en los huesos por otro largo tiempo. En el Inter tuvo tuberculosis y estuvo meses tomando un tratamiento y aislado, lo teníamos que tener en un cuarto encerrado. Luego se nos fue desnutriendo hasta que ya no podía sostenerse solo y al final ya en un hospital el Señor le dio un paro al corazón, ¿ok? Me refiero, todo esto fue, es decir, no hubo descanso, fue una cosa tras otra en un periodo de año y medio, 2 años. Yo me refiero a que no es agradable estar enfermo. Sabemos que no es agradable estar enfermo. Yo veía a mi papá y era triste su situación, su estado, su mirada, la debilidad, el desgano, el dolor. Hay enfermedades que causan mucho dolor, pues ¿quién podría decir que eso es agradable? Imagina al leproso, por eso te digo, son cosas que leemos muy rápido, pero imagina al leproso con llagas en todo su cuerpo, con llagas que supuran algún líquido, que si le ponías una venda o un trapo, el trapo se te quedaba pegado. Arrancarlo, yo creo que te traías parte de la piel con él. Si no te ponías nada, pues daba igual, de rato la piel se te caía. ¿Imaginas esa condición triste, deplorable, lastimosa? Curar esas llagas vivas, esa carne abierta. Al de la mano seca, imagina lo desesperante que ha de ser no tener más que una mano útil. ¿Okay? Yo lo veo todos los días con mi niño. A él solo le funciona una mano, le funciona un bracito. A veces le pregunto porque a mí me da como que, no sé si sea curiosidad, en qué se sentirá, o sea, que una mano no te funcione. ¿Qué se sentirá? A veces le pregunto y él no me sabe explicar, pero él solo le funciona una mano. Es difícil su situación. Mi niño
lo es, aunque ya empezó a caminar. Recién salido del hospital, y por mucho tiempo teníamos que cargarlo. Solo se movía en silla de ruedas, pero al principio ni en eso. Había que bañarlo, ponerle pañal, cambiarle el pañal, etc. ¿Cuántas enfermedades conoces? Hoy hay muchas enfermedades, todas y muchas muy graves: el cáncer, las cardiopatías, los infartos, cualquier enfermedad que te afecte el ver, el oír, que te falte algún sentido, los retrasos mentales, los síndromes. Hay tantas cosas, ¿ok? Y los evangelios nos hablan también de esto. Si nos adelantamos de una vez a Marcos 5, Marcos 5 habla de 3 milagros diferentes. Del 5:1 al 5:20 habla del endemoniado gadareno. Yo creo que te acuerdas, ¿no? Como quiera lo vamos a leer después. Pero ahí echó al endemoniado gadareno, le echó fuera los demonios. Marcos 5:21 en adelante narra otros 2 milagros. Dice en el 5:21: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Imaginas esa angustia, esa tristeza, ese dolor? ¿Quién ha tenido o quién tiene un hijo enfermo o quién ha perdido un hijo? Esa es la angustia que está sintiendo este padre. Bueno, ese también lo hemos sentido nosotros. Perdón si no dejamos nada. A veces mi esposa y yo bromeábamos cuando nos preguntan: oiga, y a ver, platíqueme qué es lo que le ha pasado a usted, qué es lo que le ha pasado a su hijo. Y decíamos como el burrito de Shrek, decía: compadre, pues ¿por dónde empiezo? Pero la angustia que está sintiendo él, yo creo que muchos la hemos sentido, ¿no? Cuando tienes un hijo enfermo. Alguien dice: bueno, pero ¿cuál es el caso más grave, o la enfermedad más grave, o la situación más grave? Es la que te pasa a ti, ¿no? Puede haber un niño allá con cáncer y alguien dice: oye, pero el tuyo nada más tiene un pie roto. Sí, pero es el mío, ¿sí? A mí me duele más él, porque es al que amo, es al que... Es decir, ¿cuál es la enfermedad más grave? Es la que te está pasando a ti o a alguien que tú quieres. Así es, ¿no? O sea, oye, ya puedes llevarlo tú, o en diciembre, creo, cuando pasaban el Teletón, ¿no? Y decir: mira, hay gente peor. Sí, pero este es el que tengo en casa, ¿verdad? Este es el que yo estoy padeciendo, yo estoy sufriendo. Y ahí adelantito, enseguidita, en Marcos 5:25, se atraviesa de repente, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Sufrido? ¿A qué se refiere? Según lo que dice después, sufrido engaños, sufrido abusos. Dice que había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Yo creo que esto también a muchos les ha pasado, ¿no? Andar de un médico a otro, gastando dinero, y todo sigue igual. Marcos 5:27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Es decir, ella también sanó. Ahí al final de Marcos 5, en el 5:41, ya regresa la historia con la hija de Jairo, y dice: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron.
¿Okay? Más adelante, te digo esto, hay muchas cosas por los evangelios, hay muchos casos, sanó sordos, sanó mudos, sanó ciegos y de todo tipo de milagros. Si te fijas, empezamos en Marcos 4 y Jesús lo que muestra es la autoridad sobre las cosas de la naturaleza. Calma una tempestad, Él puede hacerlo, Él puede parar un huracán, un tsunami, un terremoto, Él puede hacer milagros ahí. Pero luego en Marcos 5, el primer milagro es que echó demonios, echó al endemoniado gadareno. Él tiene autoridad sobre los demonios. Luego, con la mujer que tocó el manto, muestra su autoridad sobre enfermedades. Y por último, con la hija de Jairo, muestra que tiene autoridad hasta sobre la misma muerte. Pero fíjate cómo se enlazaron uno tras otro los milagros. Empezó con las cosas de la naturaleza, siguió con los endemoniados, después con las enfermedades y con la misma muerte, ¿ok? El Señor tiene autoridad sobre eso y más, y más. En Marcos 10:46, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos sabemos lo que pasa ahí, ¿no? En el 10:51 Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo creo que con esos, hay muchos más. Está el paralítico del lago de Betesda, ¿te acuerdas? Está un ciego de nacimiento que sanó. Hay muchos milagros en el ministerio de Jesús. Y no solo de sanidad, convirtió el agua en vino, ¿te acuerdas? Multiplicó los panes y los peces. Caminó sobre las aguas, ¿recuerdas? La pesca milagrosa se la hizo 2 veces a Pedro, el mismo milagro, ¿te acuerdas? Y hoy mismo comenzamos con Jesús calmando la tempestad. ¿Okay? Pero te digo, con eso que veamos, está por todo el evangelio principalmente, por los evangelios. Pero están en nuestras vidas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto milagros? ¿Cuántos fuimos atraídos por Dios por medio de milagros? Por un hijo, por la falta de un hijo, por la enfermedad de un hijo, por una enfermedad propia, o cualquier dificultad propia o prueba propia, por un desempleo, por una enfermedad de nuestro esposo o esposa, o los padres. ¿Quién no ha visto milagros? No, además no solo hay milagros de sanidad. ¿Quién no ha pasado por un problema difícil resuelto cuando no sabía, cuando no se le veía salida? ¿Quién no ha pasado por una deuda impagable cancelada milagrosamente? Una provisión milagrosa, un desempleo que nos tenía con miedo resuelto, una falta de alimento, una falta de dinero. Claro que Dios hace milagros. Dios hace milagros. La Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8, así es. Jesús hacía milagros ayer. Cuando está escrito Hebreos 13:8, el ayer se refiere, pues yo creo que si lo llevamos al Antiguo Testamento, ¿hay milagros en el Antiguo Testamento? Pues hay milagros en el Antiguo Testamento. ¿Cómo sacó al pueblo de Egipto, te acuerdas? Las 10 plagas, cada plaga era un milagro, era una maravilla, era un portento. Él así lo llama, siempre se lo recordó a su pueblo. Acuérdate que te saqué de Egipto con señales, con milagros, ¿verdad?
Cuando abrió el mar de par en par por medio de Moisés, pues eso es un milagro, ¿no? Imagínate que el mar se abra y que haya un camino seco en medio del mar, eso es un milagro. Cuando convertía la vara de Moisés en serpiente, eso es un milagro. Cuando hizo llover maná desde el cielo, eso es un milagro. Cuando hizo aparecer codornices, ese era un milagro. Cuando hizo salir agua de la peña, eso es un milagro. Cuando Abraham y Sara tuvieron su hijo en la vejez, eso es un milagro, ¿sí? 100 años y 90 años nada más y tuvieron un hijo, eso es un milagro. Claro que Dios hacía milagros ayer. Después dice que es el mismo ayer, hoy, refiriéndose al tiempo de Jesús y los apóstoles, pues es lo que estamos leyendo. Claro que Él hacía milagros, ¿ok? Pero hoy, claro que sigue haciendo milagros. Si se tardara el Señor otros 1000 años en venir, esos 1000 años seguiría haciendo milagros, ¿ok? Todos los días es un Dios de milagros. Claro que hoy Jesús hace milagros, ¿ok? Y te digo, hablando de Jesús, yo creo que hasta más que cuando anduvo en la tierra, ¿ok? Te decía ahorita, si los contásemos, los milagros que hizo nos van a dar un poquito más de 30, te digo, pero no son todos los que hizo. Pero por algo Él decía, les conviene que yo me vaya, ¿sí? Porque al estar Él en un cuerpo, estaba limitado, ¿no? Pero hoy, donde está Jesús en el cielo, siendo Dios, por pura lógica, puede hacer más que cuando estuvo en la tierra. Hoy está en todos lados, hoy está al alcance de todos nosotros, siendo Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente y haciendo milagros, ¿ok? No sé si hasta ahí vamos bien. ¿Sí, no? ¿Está claro? Yo creo que la pregunta y donde empieza a lo mejor la confusión para nosotros es, bueno, ¿y qué hacemos cuando necesitamos un milagro? ¿Qué deberíamos de hacer cuando necesitamos un milagro nosotros? ¿Ok? El tema ya lo hemos visto varias veces, este tema, y la doctrina de los milagros tiene muchas más cosas, ¿ok? La Biblia enseña que nuestro Señor, nuestro Dios, dio dones a las personas. Y la Biblia enseña que a algunos les dio dones de sanidad. ¿Okay? Dice 1 Corintios 12:9. Cuando está repartiendo, en el 12:9 dice que a otros les dio fe por el mismo Espíritu, a otro le dio dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro le dio hacer milagros, a otro profecía y a otro discernimiento, ¿ok? Pero ahí en el inter vimos que a uno le dio el hacer sanidades y a otro el hacer milagros, ¿ok? Quiere decir que hay personas hoy mismo que sanan, ¿sí? Que vienen de parte de Dios y que tienen dones para sanar, ¿ok? Eso dice la Biblia. En la Biblia también se ve a los discípulos de Cristo sanar. Por ejemplo, en el libro de Hechos, Pedro y Juan en la puerta del templo sanaron a un paralítico. Le dijeron, no tenemos dinero, pero de lo que tenemos te damos, levántate, y el paralítico se levantó. Más adelante dice Hechos 19:11. Hechos 19:11. Que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Eso está en la Biblia, eso es verdad. Así pasaba con Pablo, es decir, con el pañuelo de Pablo, a veces le quitaban los pañuelos, o con lo que se secaba el sudor, se lo quitaban,
Iban y se lo ponían al enfermo y el enfermo sanaba. ¿Okay? Eso dice la Biblia. Dice que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados con la sombra de Pedro. ¿Okay? Eso está en la Biblia, eso es verdadero. Hoy eso puede pasar hoy. Yo creo que puede pasar hoy. ¿Okay? Yo creo que puede pasar hoy. ¿Cuál es el problema que tenemos que no tenían ellos? El que tenemos nosotros es hoy que también la Biblia enseña que el diablo hace milagros y sanidades. ¿Okay? No estamos en los tiempos que estaban ellos. ¿Okay? Ese mismo Señor de milagros, ese mismo Dios que aún nos dio dones de sanidades, también nos previno y nos dijo que después, en un futuro, iban a venir, dice en Mateo 24:24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Esa es nuestra diferencia, ¿ok? Esa es nuestra diferencia. Que aquellos, por ejemplo, estaba Pablo y decían, oye, le ponemos el pañuelo y sana. Pues es Pablo, lo que decía mi hermano es Pablo, es el apóstol Pablo, es el apóstol Pedro, la sombra de él está sanando. ¿Ok? No es lo mismo que hoy apareciera Juan Pérez o Paulino o no sé qué, decía mi hermano, y que dijeran, oye, pone su sombra y se sana la gente. Bueno, hoy no quiere decir que viene de parte de Dios. Esa es nuestra diferencia, ¿sí? Hoy no es garantía que alguien sane gente para concluir que viene de parte de Dios, ¿sí? No sé si hasta ahí vamos bien, vamos despacito, ¿no? Hoy quiero terminar con este tema, pero yo sí quiero, es decir, cuando te pregunten, ¿no? Oye, ¿a poco ahí creen en milagros? Por el amor de Dios, estamos llenos de milagros. Creemos en los milagros, tenemos milagros, vivimos en milagros, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 2:9. Habla el tiempo cuando estaría acá el anticristo, pero dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Él viene de parte de Satanás, pero lo dice con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ok? Por eso no es lo mismo. Por eso decía, oye, ¿puede haber quien sane hoy con un pañuelo suyo? Sí puede haber. ¿Y él viene de parte de Dios? No necesariamente. Hoy no necesariamente. ¿Qué tengo que hacer? Discernir. Ahorita lo que platicaba mi hermano Julián, el primer discernimiento es lo vende, sí, pues no es de Dios. Oye, pero sana a la gente, sí, pero no es de Dios. Si no estamos diciendo, es decir, la Biblia no dice vendrán falsos y harán y tendrán paleros y no, dice harán milagros, ¿sí? O sea, el diablo hace milagros y sus enviados hacen milagros verdaderos. Eso es lo que dice la Biblia. Yo en mi caminar católico y con mi familia católica, yo vi milagros de la Virgen, muchos verdaderos. Hizo muchos milagros y yo por eso la gente queda prendada a eso, ¿no? Porque hace milagros, ¿no? Es decir, el milagro, ahorita cuando hablábamos de las enfermedades, claro que es de lo más difícil que pasa el hombre. No es cómodo estar enfermo, y cuando la enfermedad es grave no es cómodo. Entonces el diablo es lo que más aprovecha el diablo. Lo que más aprovecha el diablo es ese tiempo de enfermedad, es ese tiempo donde hay desesperación, que quiere sanar. Imagínate tener lepra, se te está cayendo la piel, ¿quién no quiere sanar de eso? ¿Sí? Entonces si llega alguien y te lo ofrece y luego te dice que es de parte de Dios, pues ya lo tomas. Mateo 7:22, ¿te acuerdas?
Cuando el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos milagros, ¿sí? Pero Jesús les declarará, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, lo que ellos están diciendo es, sí lo hicieron verdaderamente, sí echaron demonios de verdad y sí hicieron milagros de verdad, ¿ok? Entonces aquí llegamos a que hay enviados de Dios que hacen milagros y hay enviados del diablo que hacen milagros. ¿Cómo distinguirlos? Esto ya lo hemos hablado antes, ¿te acuerdas? Por la doctrina que predican, por el enfoque que hacen en los milagros, por ahorita como decía mi hermano, porque lo cobran, por muchas cosas. Pero, perdón, yo tengo otro pensar, o sea, yo siempre he pensado, ¿y para qué nos metemos en broncas? Es decir, si tenemos el camino a Dios, ¿quién necesita un intermediario? Si es lo que le decimos a los católicos siempre. Si el Señor abrió camino y tenemos acceso todos, cuando necesites un milagro, tienes acceso a Dios. O sea, ¿para qué entrar en la bronca de ir con alguien y luego ver si es de Dios o si no es de Dios? ¿Para qué? No tiene sentido. No tiene sentido. Sin embargo, el Señor es un Dios de milagros. Claro que creemos que hace milagros y podemos ir a Él en forma directa. ¿Okay? La conclusión tiene que ser esa. Es decir, yo en lo particular, hasta hoy, oye, puede pasar alguien que sane como Pedro y como Pablo, puede pasar porque la Biblia lo dice. ¿Conozco a alguno? No conozco a ninguno. Oye, pero no has visto en tele, en radio, gente que hace milagros, iglesias que hacen campañas, todo eso. Sí, y hoy te puedo hacer, yo todas las que he visto, te puedo asegurar que no son de Dios. ¿Por qué? Unas por una cosa, otras por otra cosa. Yo te he dicho, ya desde que una iglesia pone, imagínate que aquí nosotros estamos hablando de un Dios de milagros. Entonces, ¿sí creen milagros, pastor? Claro que creo en milagros. Entonces, ¿por qué no hacemos el lunes, todos los lunes de milagros? Porque ¿quién soy yo? ¿Cómo le voy a decir a mi Dios que no te sane el martes? Que te sane solamente los lunes. Oye, entonces, desde ahí ya parto. Oye, una iglesia que pone los jueves son de milagros, ¿va a sanar de parte de Dios? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Hoy una campaña de sanidad que viene y te ofrecen y te dicen, ven por tu milagro. ¿Viene de parte de Dios? No, de ninguna manera. ¿Pero por qué no? Porque no puedes asegurar. ¿Cómo le puedes decir a la gente, ven por tu milagro? ¿Quién eres? ¿Quién te crees? Oye, pero es que Dios nos quiere sanos. Ahorita estamos viendo, Dios hace milagros. Sí, esa es otra cosa. Dios hace milagros, Dios nos quiere sanos, Dios usa la enfermedad para ciertas cosas. Pero ¿quién eres tú para asegurar? Voy a hacer una campaña de una semana y en esa semana va a llegar tu milagro. ¿Quién eres? ¿Quién te crees? ¿Sí? Estás lejos de conocer a Dios, ¿verdad? Tienes otras intenciones. Entonces es fácil distinguirlo. El que vende las cosas, por el amor de Dios, no es fácil, es súper fácil distinguirlos. ¿Creemos en milagros? Claro que creemos en milagros. ¿Dios hace milagros? Pues por el amor de Dios lo estamos leyendo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, hoy hace milagros, claro. La diferencia es, ¿creemos en personas que sanan? Creo que pueden existir porque la Biblia dice que Él dio dones, pero ahí es donde ando con cuidado, no todos vienen de Dios. Yo te diría que hoy los que abundan son más del enemigo que de Dios. Pero no, oye, entonces pues ya me amolé. Si hay más del malo que del bueno, no. Pero lo que Dios quiere es que vayas a Él. Si tenemos acceso directo a Dios, ¿para qué andas buscando? Es lo que le decimos a los católicos, ¿te acuerdas? ¿Quién va a andar con el empleado, con el mensaje? Si tienes acceso a Dios. Pero es lo mismo para nosotros. No necesitamos intermediario, tenemos que ir a Dios directamente. En Jeremías 33:3, Él dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes
y ocultas que aún no conoces. Es decir, haré maravillas, aún no has visto nada. Pero dice, clama a mí y yo te responderé. Y nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Es Jesucristo. En Lucas 22:42, cuando oraba en Getsemaní, Él oró y decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración del cristiano. Cuando tengas el caso más difícil, cuando tengas la enfermedad más difícil, cuando ya estés desahuciado, cuando ya esté el lunes el embargo en tu casa, cuando esté, la oración es, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres es, yo sé que tú lo puedes hacer. Si quieres es lo que le dijo el leproso, yo sé que si quieres, puedes limpiarme. Ok, yo sé que si quieres, aunque los muebles ya estén en la mudanza, aunque ya me hayan echado fuera, yo sé que si quieres, tú puedes hacer todo. Eso es lo primero. Yo sé que si quieres, aunque el doctor dijo que tengo 3 días de vida, yo sé que si quieres, tú puedes sanarme. Eso es lo primero. Yo sé que si quieres, tú puedes hacer todo. No sé qué caso tengas o te hayas enfrentado, pero eso es lo primero. Yo sé que si tú quieres, puedes hacerlo. Eso. Pero no se trata solo de decirlo, de creerlo. Yo sé que si quieres, Él puede hacerlo. Yo sé que Él puede restaurar un matrimonio. Yo sé que Él puede quitar un cáncer. Yo sé que Él puede hacer caminar a mi niño. Yo sé que Él puede. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque yo también sé que tú ves cosas que yo no veo. Porque yo también sé que tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Porque yo también sé que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Porque yo también sé más cosas. No nada más sé que es el Jesús de milagros. Sé que sabe mucho más cosas y mejor que yo mismo. Y lo que decía mi hermano Javier ahorita. Y además sé que el mayor milagro es que un día me lleves al cielo. Y eso. Si esto va a funcionar para aquello, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. ¿Ok? Eso es la mayor enseñanza de cómo oraremos cuando estamos en una dificultad, en un desempleo, en un problema familiar. ¿Cómo oraremos? Como Cristo enseñó. Otra vez, ¿por qué seguimos personas? No podemos seguir personas que nos digan cualquier cuento. O sea, que recházala, que repréndelo, que ve ante aquel que hace milagros, que hace esto, que hace lo otro. ¿Por qué seguimos? El cristiano sigue a Cristo. Y la mayor enseñanza esta no es cualquier oración. La enseñanza de Cristo es cómo orar cuando tienes un problema. Grábatelo. ¿Cómo ora el cristiano cuando tiene un problema? Así, ¿sí? Si es posible, si tú quieres, aparta de mí esta copa, pero que nunca se haga mi voluntad, sino la tuya. Así nos enseñó a orar nuestro Señor, ¿sí? Si el milagro llega, ¿tú de quién crees que viene? No hay duda, ninguna duda, ¿verdad? Y el milagro llegará, pero no siempre llega como nosotros queremos. Eso es lo que a veces nos perdemos de vista, ¿verdad? A veces nos perdemos eso. En los milagros nos rodean los milagros. Estamos rodeados de milagros. Yo oro mucho por mi niño y veo milagros todos los días. Yo vi un milagro cuando pudo ir a la escuela otra vez. Yo veo milagros cuando puede caminar con su bastón. Yo veo milagros. Él nomás le funciona una mano. Yo veo un milagro aquí y a lo mejor puedo decirle al Señor, Señor, sánale su mano, como restauraste aquella mano seca. ¿Sabes? Pero yo te digo que como que limitas al Señor. Tú dile al Señor, bendícelo, ayúdalo. Él no le jala la mano, escribe. Es un milagro. ¿Sabes cómo le hace mi niño? Mira, agarra así la hoja y luego escribes. Así hace su tarea. Es un milagro. No como yo quiero, sino como Dios quiere, ¿verdad? Pero estamos rodeados de milagros. Así juega, no sé si a lo mejor su mayor preocupación era, a él le encantaban los juegos de video.
¿sí? Aunque los tiene prohibidos hoy, se avienta su jueguito de medio. Juega Nintendo. A veces estamos mi esposa y yo lo veo, mira, qué bueno es. ¿Sabes cómo? Tiene 2 botones, ¿no? Lo tiene aquí. Y hay un botón como que es un círculo. ¿Sabes con qué le da, hermano? Con la nariz. Pues se da sus habilidades. Hermanos, son milagros. Bueno, para mí lo son, ¿sí? Y estamos rodeados de milagros. Solamente tenemos que mirarlos. Yo veo al varón, yo creo que todos conocemos al varón que da conferencias, que no tiene brazos, que no tiene piernas. Y dice, oye, ¿y ahí cuál es el milagro en él? Bueno, ¿no ves cómo el Señor le dejó un piecito? Es que sin ese piecito no podía caminar. O sea, nada más hay que estar alertas. A lo mejor alguien puede orar, hazle un milagro, y su milagro crees que le salgan brazos y piernas. Y aún la Biblia dice que le van a salir, a todos. ¿Okay? Pero el milagro hoy, ¿cuál es? Mira el tipo cómo lo que hace. Oye, ¿por qué? Porque el Señor le decidió dejarle un piecito. Esa es gracia de Dios, ese piecito. Hay en tele, por eso digo, hoy los milagros, hace milagros Dios, por el amor de Dios. Hay programas enteros dedicados a milagros. Yo he visto una muchacha que no tiene brazos y toca el piano con los pies. Pues, hermano, yo no sé ni tocar ni nada, hermano. O sea, milagros hay. Nosotros también estamos rodeados de milagros. Solo a veces no como los queremos, ¿sí? Nos falta ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿En dónde está el milagro de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Verdad? Y valorar ese milagro y darle gracias a Dios. Y claro que gritar que nuestro Dios sigue haciendo milagros. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Oye, estoy enfermo, necesito un milagro. O no solo enfermo, hay muchos más milagros que podemos... Oye, ¿sabes qué? Ya me enteré que allá hay un cuate que lo hace. O van a hacer campaña, vamos. Lo que dice Dios es... Y no tienes acceso al Padre, o sea... ¿Qué andas buscando milagros en otro lado? Eso funciona para nosotros. Es decir, pero yo te decía ahorita, eso es lo que le decimos siempre al católico cuando ora, cuando pide a la Virgen. Bueno, si tenemos acceso, tienes acceso. Cuando Cristo murió en la cruz, se abrió el camino. Nos la pasamos diciéndole y luego nosotros practicamos otra cosa. O sea, sí, nuestro Dios hace milagros, pero no necesita ningún mediador. Él hace milagros ahí. Lo que nos equivocamos es, otra vez, ¿cómo hacerle cuando necesitamos un milagro? Hay que ir a Él, ¿sí? ¿Y qué sigue enseguida? Esto es lo que nos falta a los cristianos, esperar en Dios. Eso es lo que falta. ¿Te acuerdas cuando le dijo a Daniel, desde la primera vez ya te había oído? Nomás que Dios tiene sus tiempos, tiene sus formas. Pero Él no solo ya te escuchó, Él te ve, pues es un Dios soberano. ¿Tú crees que Él no ve tu situación? ¿Tú crees que Él no ve cuando entraste al hospital? ¿Tú crees que Él no está viendo los diagnósticos médicos? Él está viendo todo, absolutamente todo. Pero Él tiene sus tiempos. Y por lo regular, si tú vas a la Biblia, sus tiempos son tardaditos, ¿no? No son como nosotros los queremos. Desde Génesis se ve ¿te acuerdas cuando le dio a José un sueño? Y todo lo que pasó José para que aquel sueño se hiciera. ¿Te acuerdas cuando le dijo a Abraham que le iba a dar descendencia? Y todos los años que tuvieron que pasar para que tuviera a su hijo. ¿Okay? O sea, el Señor trabaja despacio, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás enfermo, por lo regular lo que quieres es hoy, ¿verdad? Hoy me duelen los huesos. Yo quisiera que mañana no me dolieran, pero el Señor no trabaja así, ¿verdad? El Señor no trabaja así. El Señor trabaja despacio. Y podemos ver, los que estamos leyendo en los evangelios son los que nos pueden llevar a confusión, y de hecho son los que usan para confundirnos. Nos muestran los milagros, y pues sí está en la Biblia. Mira, sanó a sanó a aquel, sanó a todos. Al que quería sanaba, sí, pero ya cuando lees un poquito más, te das cuenta que pasaron muchos años pasaron. Ahorita que leíamos la mujer que tocó el manto, dice la Biblia, tenía 12 años.
12 años. ¿Tú sabes lo que son 12 años enfermo? Yo te digo, con mi papá pasamos casi 2 años. 2 años, o sea, imagínate 12 años. En el lago de Bethesda vemos cómo sana a un paralítico. Y luego dice Juan 5:5 que tenía 38 años enfermo. 38 años. Así trabaja el Señor. Otro pasaje de Juan dice que sanó a un ciego de nacimiento, es decir, desde que nació no veía, nunca había visto. Todos los años, todo lo difícil que era eso. ¿Qué le pasa al cristiano? No solo en la enfermedad, en cualquier ámbito de nuestra vida nos hemos olvidado de esperar en Dios, ¿ok? Y esto es lo que más es una característica del cristiano. El cristiano espera en Dios, espera la respuesta de Dios, espera la mano de Dios, espera la autorización de Dios, espera en Dios. La prueba, la enfermedad es una bendición si hacemos lo que Dios enseña, que nos va a llevar a acercarnos más a Él. El final del libro de Job, todo lo que pasó Job, ¿te acuerdas? Es un libro impresionante, todo lo que pasó con Job. Y al final dice, de oídas te había oído, es restaurado, tiene una relación real con Dios. Oye, tuvo que pasar todo aquello. ¿Okay? Para eso son las pruebas, para acercarnos a Dios. ¿Okay? Entonces, ya de entradita nada más, cuando vas a alguien más, pues eso no es acercarse a Dios. Yo creo que todos hemos visto lo que pasa cuando vas a alguien más y terminan diciendo exactamente eso. Es que aquel sana, ¿verdad? Y aquel pastor sana. Y aquel pastor ora por ti y sana, sí. Pues eso no te acerca a Dios. Eso te acerca a aquella persona. Aquello va a hacer que cuando vuelvas a estar enfermo, ¿qué vas a hacer? Vas a ir pues en la campaña sanaban. Vas a ir y nunca vas a acercarte a Dios. La enfermedad es una bendición, el desempleo, la prueba, cualquiera de ellas es una bendición siempre y cuando hagas lo que Dios quiere que hagas, que es que te acerque a Él, que te acerques a Él, que te humilles ante Él, que le pidas a Él y después esperes en Él. ¿Ok? En la espera es donde se dan las más grandes bendiciones. ¿Ok? Eso es todo lo que hacemos los cristianos. ¿Ok? ¿Necesitamos un milagro? Claro que aún lo podemos pedir. Él hace milagros. Pero después se lo pedimos a Él y esperamos en Él. Y otra cosa que nos confunde puede ser, bueno, pero ¿y el milagro no llega? Es que solamente falta que los tiempos son de Dios y las formas son de Dios, ¿sí? Tú quieres tú tienes una mano seca y quieres que mañana se te alivie la mano, es decir, quieres a tu forma y en tu tiempo, pero el milagro es en su forma y en su tiempo. De eso tenemos que grabarlo, en su forma y en su tiempo. Lo que hacemos mientras no llega, el ejemplo es Pablo en 2 de Corintios 12. Pablo está hablando de él mismo, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Luego dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es decir, Pablo está pidiendo que le quiten aquel aguijón. ¿Okay? Oye, entonces, ¿es correcto orar porque Claro, Pablo lo hizo. Pero lo que pasa después es lo que es correcto. Es decir, y nosotros a veces pedimos nuestra sanidad o nuestro empleo y como no llega, nos empezamos a desesperar. Bueno, pues vamos a echarle un poco de montón, vamos a juntar firmas o vamos con aquel que está más cercano. No se trata de eso. Si no llega, dice Pablo, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, si Dios dice, ahorita no, pues ahorita no tendrías que estar tranquilo, ¿verdad? Ahorita no es el tiempo. No es el tiempo, Dios tiene sus tiempos. Dios ya te escuchó, Dios ya sabe lo que necesitas. Dios quiere dártelo.
Dios quiere bendecirnos a su tiempo y en su modo, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que grabar. Dice Isaías 40:30. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios. Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Es decir, estoy en necesidad, estoy en enfermedad, estoy en prueba, estoy en desempleo, necesito un milagro, pero lo necesito de Dios, ¿sí? Lo necesito de Dios. Y si Él dice no, debería yo de estar encantado con el no, ¿sí? A veces lo que nos hace resbalar es que queremos el milagro de quien venga, de quien lo ofrezca, de quien sea, y ese de quien sea nos va a hacer resbalar, nos va a hacer presa fácil del diablo, nos va a mandar un sanador, una imagen, una agüita, un aceitito, algo, y nos va a capturar. No, nosotros necesitamos un milagro, pero lo queremos de Dios, y si Dios dice que no, nos encanta el no de Dios, ¿sí? Nada más escuchar cuando Dios dice no, bástate mi gracia, por el amor de Dios, eso es un gran milagro. Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Okay? Eso hay que hacer nosotros. No es fácil. Hoy yo creo leerlo, platicarlo, pues se oye tranquilo, ¿no? Tranquilo. Pero la palabra se lee como hoy, se estudia como hoy, para cuando llegue la hora ponerla en práctica. Parece una vez un viernes, no recuerdo cuál era el tema, que hablábamos algo de esto, del desierto, de la prueba, y se lee fácil, ¿no? Pues la estamos leyendo y platicando, pero de lo que está hablando el Señor es de la prueba. ¿Qué está hablando? De que mañana tenías un examen de rutina según tú, y te dicen, te quedan 3 días de vida, ¿sí? De que aquella vez yo ponía un ejemplo, está hablando de que llegas ahorita a tu casa, que llegas y está prendida en fuego, ¿sí? ¿Qué voy a hacer cuando la prueba llega? ¿Qué voy a hacer cuando de esas son las pruebas? De que te digan que tu hijo está enfermo, esas son las pruebas. ¿Qué se hace cuando necesitamos algo así? Es decir, si te fijas, claro que el mayor milagro es la salvación, pero yo creo que lo que vemos es aquella misericordia de Dios. Es decir, sabe que es difícil, sabe que no es... es decir, Él Él es mejor que nosotros para acabar pronto y mucho. Él no se enoja porque dice, chin, yo quería que hicieras esto, ¿sí? Y otra vez, bueno, Él dice, bueno, tranquilo, hoy te voy a quitar, pero es una prueba que hay que pasar, ¿sí? Pero Él no se enoja porque tu hijo está enfermo y tú lloras, por el amor de Dios. Él sabe que vas a llorar, Él sabe que a lo mejor vas a tener temor, Él sabe eso. Él sabe que si llegas y tu casa está en fuego, Él sabe que te vas a preocupar y ahora dónde voy a vivir y todos mis muebles. Él sabe que te vas a preocupar. Es decir, Él no está en el látigo de que, no, esa no era la doctrina correcta. No, Él es misericordioso y a muchos los sanó por eso, por misericordia, por su dolor. Oye, pero Él quiere la salvación, sí, pero cuando lo ve tan afligido, le arranca la prueba y dice, te la voy a poner después, la vas a tener que pasar, pero bueno, hoy la quita de ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene misericordia. Porque ¿a qué se refiere cuando dice, cuando oremos, hágase tu voluntad y no la mía? Es que no siempre estamos pensando igual que Dios, ¿verdad? Nosotros cuando llega la enfermedad o llega la prueba, nuestro pensamiento, así seamos súper cristianos, vemos a Pablo que le pasó, nuestro pensamiento vuela al salir de ella, ¿no? Vemos a los discípulos, están en el mar y son súper cristianos y lo primero que le dicen es, hey, nos estamos muriendo. Yo cuando pasa eso, digo, ¿por qué no podemos hacer lo otro, no? Es inevitable, luego te vuelves a centrar
Y ya dices, como dijo el Salmo, tranquilo, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Pero siempre la primera reacción es la otra, ¿no? Llegas ahorita a casa, está el recibo de la luz así en el barandal, y vienes bien contento. Oye, qué palabra, qué reunión, y 5,000 pesos. Y sales como los discípulos, pero no estás viendo que son 5,000 pesos. Esa es nuestra primera reacción. Tal vez nuestra segunda es, tranquila, ¿por qué te abates, alma mía? Yo siempre he pensado, ¿por qué no puede ser nuestra primera reacción la confianza? No, o sea, primero haces lo de los discípulos, ya después te tranquilizas, ¿no? Pero yo creo que Dios está esperando que aquella sea nuestra primera reacción, y ese es el camino a la madurez. Manda, hermana. Sí, por eso dice la palabra, por nada estéis afanoso, ¿verdad? Así es. Por nada. Así es. Sí, pero le digo, pero no es fácil. O sea, la palabra dice está bien padre y todo mientras no pasa nada. Y ya cuando nos hablan del banco, oiga, aquí no hay registrados 3 pagos, y ya, o sea, todavía ni te están quitando nada. Pero tu mente vuela, ¿no? ¿Dónde voy a vivir? Espérate, si todavía no te están echando. Pero así es nuestra mente, así es nuestra carne, así somos. Pero no es correcto, no deberíamos de serlo. Dios está esperando que nuestra primera reacción sea confianza, ¿verdad? Vas al doctor y te escuchan un soplito y ya estás comprando el servicio, te estás tomando medidas para el cajón y espérate, así somos, ¿no? Así es el hombre. Cuando lo que Dios sí quiere algo de nosotros. Sí quiere algo del cristiano, ¿ok? Si te fijas, del cristiano sí quiere algo, sí demanda algo. Y lo podemos ver en todo lo que leímos, ¿sí? Vimos a Bartimeo que le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él le dijo, ¿qué quieres? Y dijo, quiero ver. Y el Señor no tuvo ningún problema y le dio su vista, ¿sí? Pero vemos a los discípulos, y los discípulos también le dicen, oye, levántate que perecemos, ¿qué quieren? Pues no ves la tormenta, y les cállate, enmudece. Pero a ellos sí les dijo, ¿y cómo no tenéis fe? ¿Sí? O sea, si te fijas, sí es diferente. El Señor sí espera de los que somos cristianos que nuestra fe vaya creciendo, que nuestra angustia vaya disminuyendo, que nuestra desesperación vaya disminuyendo, ¿sí? Que un día, claro que cuando enfermó mi esposo, un día me quería suicidar y le dije a Dios, papá, si ella se va, yo también me voy. Y ya el Señor está tranquilo. Pero hoy pasaron 10 años de cristiano, de estudiar la Biblia y todo. Y otra vez enferma tu esposa y otra vez le vuelves a decir, si se va, me voy. El Señor dice, ¿cómo no tenéis fe? Ya pasaron 10 años, ¿sí? Ya leíste la Biblia 3 veces. Es decir, del cristiano el Señor sí espera otra cosa, ¿sí? Te digo, se puede ver en cualquiera. Leproso le dijo, ¿qué quieres? Yo sé que si quieres puedes limpiarme. Y el Señor hasta se gozaba. ¿Te acuerdas cuando dijo de aquella mujer y de aquel centurión? Dijo, en ningún lado he visto una fe así. Nunca he visto una fe así tan grande. Pero a sus discípulos, ¿te acuerdas también Pedro cuando flaqueó caminando? Le dijo, hombre de poca fe. ¿Pero por qué la diferencia? Porque ellos son sus discípulos, porque ellos son ya sus hijos. Nosotros somos aquellos hijos, nosotros somos aquellos cristianos. Es decir, claro que Dios sí espera que ya reaccionemos de otra forma. Él sigue siendo nuestro Dios de milagros. Él sigue aceptando que cuando hay algún problema tengamos angustia. Pero Él no espera que andemos corriendo tras las campañas, que andemos yendo por milagros a donde sea. Él dice, tranquilos, ¿cómo no tenéis fe? Él sabe que es angustiante una prueba. Él espera que le pidamos de la forma correcta y que esperemos en Él. Pero que la espera sea una maravilla,
Que la espera sea algo de gozo, que en la espera haya crecimiento, que en la espera haya una comunión con Dios, que ores más en la espera, que haya dependencia, que crezcas, que tu fe crezca. Él es lo que está esperando de nosotros. Claro que tenemos un Dios de milagros, claro que sigue haciendo milagros, claro que cuando necesitamos un milagro, el Señor espera que vayamos a Él, y lo siguiente que espera es que esperemos en Él y no nos desesperemos. Y lo que Él quiera darnos, que eso aceptemos nosotros. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, ¿verdad? Y eso deberíamos de saberlo. Nosotros hemos estudiado esto, yo creo, hasta el cansancio. ¿Quién es el que manda la enfermedad? Sabemos que la manda nuestro Dios. ¿Quién es el que manda los males? Sabemos que los manda nuestro Dios. Te voy a dar nada más 2 versos. Primera de Samuel 2:6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Jehová abate y Él enaltece. Él es el que hace todo. En Éxodo 4:11 dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Dice: ¿no soy yo Jehová? Es decir, Él hace al mudo, al sordo, al que ve, al ciego. Él manda cualquier enfermedad. Él la pone cuando quiere. Él la quita cuando quiere. Él es el Dios todopoderoso. Pero siempre cuando manda algo, tiene un propósito. Hemos visto por la Biblia muchos propósitos que puede tener cualquier prueba. Vamos a regresar al pasaje donde empezamos, ya para terminar casi. Marcos 4:37. Levantó una gran tempestad, el viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Eso representa la prueba. 4:38. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y lo que nos enseña el pasaje es de lo que hemos estado hablando. Mira cómo ellos se acercan y parece que actúan mal, pero hay algo que hicieron bien. ¿Recuerdas allá cuando hablamos del pasaje donde les dicen: ¿y por qué ellos no ayunan? Dice: ¿para qué van a ayunar si el novio está con ellos? ¿Verdad? ¿Quién es el novio? Dios está con ellos. Acuérdate que en aquel entonces lo que se pedía para ser salvos era reconocer que este hombre era el Mesías, el Hijo de Dios y Dios en la tierra. ¿Okay? Y en esto no fallaron. Se vino la tormenta y no hicieron otra cosa. Fíjate incluso cómo no oraron al cielo, ¿sí? Como cuando, ¿por qué no ayunan? Pues si aquí está Dios. Hoy no están orando al cielo, pues si ahí está Dios. Nada más que está dormido ahí atrás, pero ahí está Dios, ¿verdad? Hicieron lo correcto, ¿sí? Se dirigieron a Dios, yo creo que es lo que hoy debemos de aprender, ¿ok? Nosotros solo nos dirigimos a Dios, a nadie más. Acudimos a Dios. Dios está de nuestro lado. Dios nos quiere bendecir, ¿ok? Que no necesariamente es que nos quiera sanar en ese momento, pero hasta que no nos sane en ese momento es una bendición. Dios está viendo algo que nosotros no vemos, ¿ok? Es decir, creemos en los milagros. No creemos todo lo que ha pasado hoy en la iglesia alrededor de los milagros. No confiamos en milagreros, ¿sí? No creemos en el milagro inmediato, ¿ok? No podemos incluso ofrecerlo, es decir, ni tú puedes ofrecerlo a alguien, porque la Biblia no nos da autoridad de cuando visites un enfermo, de decirle: ven y Dios te va a sanar. No, porque si Dios no tiene por qué respaldar tu palabra, Dios respalda su palabra, ¿ok? Y eso puede causarle un mal a las personas. Si pasa un año y no se sana, va a decir: tú me habías dicho que Dios me iba a sanar, ¿sí? No, lo que se le dice es que este es el Dios soberano, que lo puede sanar a la hora que Él quiera,
¿sí? Eso sí, que si Él quiere, puede sanarla, no nomás a Él, a todo el que Él quiere. Pero ellos se dirigieron al que debían de dirigirse, a lo mejor no de la mejor manera, pero sí al que deberían de dirigirse. Ahora, su forma de dirigirse tampoco es muy diferente a la que a lo mejor hemos hecho nosotros. Estar en un problema, estar en una prueba, no te diriges a veces de la mejor manera a Dios. Muchos se han acercado a Dios por medio de una prueba. Yo he escuchado personas que han dicho, yo le dije a Dios esto, si tú eres Dios, haz en mi vida esto. Y a lo mejor tú dices, oye, pero ¿quién te cree? No, pero Dios acepta eso. Si tú eres Dios, haz que mi hijo sane. Y Dios acepta eso, ¿sí? Porque estás desesperado, ¿sí? Dios sabe que estás desesperado. Dios sabe que estás dolido, ¿sí? Dios sabe lo que estás sintiendo. Eso es lo mejor, lo mejor que tiene Dios es eso. Como empezamos hoy, que es un Dios de misericordia. Él sabe cuando lloras, Él sabe cuando estás triste, Él sabe lo que estás pasando, Él sabe lo difícil que es tener un hijo enfermo, Él sabe lo difícil que es estar enfermo, Él sabe lo difícil de tu situación, Él sabe lo que deseas tener algo, tener familia, Él sabe. Eso es lo más hermoso de nuestro Dios. Y que de la forma que te dirijas a Él, Él no tiene ningún problema. Él conoce tu dolor. Él sabe cuando hablamos así. Ellos le dijeron, ¿no te das cuenta que perecemos? Él acepta cuando vas al doctor y, como decíamos, ¿no te das cuenta que me dijeron que tengo cáncer? ¿No te das cuenta que mañana me van a embargar? ¿No te das cuenta? Y claro que se da cuenta. Pero lo mayor que enseña, o lo más grande que sabemos, es lo que dice en Marcos 4:39. Levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ese es el Dios en el que creemos. Un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que tiene control, un Dios que está por encima de todo, que todo obedece a Él. Era Marcos 4:39. Un Dios que nunca pierde el control de nada. Para Él no hay nada imposible. Un Dios que nunca está desesperado. Un Dios que nunca lo verás así como que rascándosela. ¿Y ahora qué hago? No, nada se sale de su control. Nunca tiene dudas de qué hacer o de cómo hacerlo. Cuando estás con el doctor y te da un diagnóstico o te dice hay que hacer más exámenes y se juntan a lo mejor 10 doctores porque no hayan qué enfermedad tienes, no creas que Dios está igual. Él sabe exactamente lo que está pasando. Él lo hizo, Él lo diseñó para ti. Él está en control. Cuando estés a punto de morir, tu familiar, y comienza el corredero de médicos y un respirador, y traen los choques eléctricos, no creas que Dios está igual con los ángeles. Córrele, bajen porque ya se nos está yendo y ayuden a los... No, Dios está... ¿Cómo estaba en la barca, hermano? Tranquilo, en control. Tranquilo y en control. Gracias a Dios que nuestro Dios está siempre en control. Cuando estés en un quirófano y te empieces a desangrar tú o un familiar y necesitan sangre y necesitan donadores urgentes, no creas que Dios está. ¿Y ahora quién enviamos? Pues el único que donaba ya donó el mes pasado. ¿Ves, Ángel? ¿Para qué lo hacías donar el mes? No, está tranquilo, está relajado, está descansando, está en la popa, está en control. Eso es yo creo que lo más grande que enseña el pasaje es eso. O sea, cuando ellos decían, ¿no ves que perecemos y el agua se está metiendo y la barca se está inundando? Y se para aquel Dios y dice, cállese y enmudezca. Y se acabó. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza. Un Dios grande y poderoso que hace las cosas a su tiempo y a su modo. Cuando el doctor sale y te dice
Ya vencimos el cáncer. Después de 2 años de quimioterapias, hemos triunfado. Ese fue el día en que Dios dijo: cáncer, sale de aquí. Mientras no ha pasado, es porque Él no lo ha dicho. Y si no lo ha dicho, es porque tiene algo mejor para ti. Y te está dando y llenando de milagros. Solamente que te enfocas demasiado en lo que tú quieres y dejamos de ver todo lo que Dios nos da. ¿Ok? Que estés de pie es un milagro. Que estemos respirando es un milagro. Que tengas a alguien que te ama es un milagro. Que tengas techo, comida, es un milagro. Que tengas trabajo es un milagro. Estamos llenos de milagros. La Biblia se lee, se estudia y se entiende porque Dios te va a poner más adelante en prueba y para ver si la has creído, ¿no? Mira, está tan bien acomodado, aunque esto yo creo que lo vamos a ver ya la otra semana, pero con la escalerita que llevamos, está tan bien acomodado en lo que está pasando con los discípulos y qué es lo que un día va a pasar con nosotros. Ellos están escuchando a Jesús, ¿sí? Ya lo han escuchado, escucharon el sermón del monte, lo escucharon predicar las parábolas, ya lo escucharon. No solo ya lo escucharon, vieron milagros, ¿sí? Fíjate en dónde estamos en Marcos. Ellos ya vieron cuando sanó la mano seca, ya lo vieron cuando sanó al paralítico, ya vieron milagros, ¿sí? ¿Qué sigue después cuando vimos las parábolas de la semana pasada? Decíamos que el Señor les daba a ellos entender, ¿verdad? Y ellos querían entenderla y le preguntaban: explícanos, y el Señor les explicaba, ¿sí? Ya está perfecto. Ya vieron milagros, ya escucharon palabra, ya la entendieron. A nosotros también nos ha pasado así, nos pasa cada domingo. Ya escuchamos palabra, Dios nos da entendimiento. ¿Qué sigue? ¿Para qué son las pruebas? Porque falta ver si la has creído, ¿sí? Y mira cómo tan pronto resbalaron, ¿sí? Ya escucharon palabra. De hecho, todavía han de haber estado comentando la parábola. Oye, fíjate las tierras que podemos ser, ¿sí? Que el diablo no se robe la palabra. No, hay que estar atentos, ¿no? Que el diablo no nos robe la palabra, sí es cierto y todo. Porque hay que crecer como la semilla de mostaza. Ya nos lo explicó nuestro Señor. Sí es cierto, vamos a luchar en esto y todo. Se suben a la barca, se arranca la tormenta y: Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Por eso dice el Señor: pero pues se les acaba de explicar la parábola. Vieron cómo sané al paralítico, ¿bien? Y eso pasa en nuestras vidas, ¿sí? Escuchamos palabra. Hoy estamos acá viendo cómo se ora en las pruebas, cómo Dios quiere que nosotros pasemos las pruebas. Hoy podemos decir amén, hoy podemos darlo por entendido, y el viernes nos va a llegar un aviso a la casa y decir: pero Señor, ¿no te das cuenta? Pues no lo habías entendido. Para eso son las pruebas. Para los cristianos, para eso son las pruebas, ¿sí? Las pruebas son la hora de poner en práctica la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la prueba para nosotros. La prueba es aquella que nos muestra cómo está nuestra fe. No es la que nos da fe, es con la que mostramos en qué nivel está nuestra fe. Pero fíjate todo lo que puede pasar en el entender la palabra. Imagínate, ellos pedían entendimiento y se los daba. Ya tenían tanto entendimiento que podían predicar la palabra, podían enseñar a otros. Imagínate a otro leproso que se encontraron por ahí y ya podían enseñarle: no, mira, el Señor puede sanarte, no siempre, pero mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, la prueba es para esto. Es decir, la entendían de maravilla, la explicaban de maravilla. No más que a la hora que se metió el agua a la barca, dijeron: ¿no te das cuenta que perecemos? No es lo mismo entender que creer. Y el creer es el que salva. De aquí para arriba, todo depende del creer. El creer nos va a llevar a arrepentirnos. Si nos arrepentimos, Dios nos va a perdonar, Dios nos va a salvar. Y cuando nos salva, pone su Espíritu en nosotros y vamos a caminar en santidad. Vamos a luchar y vamos a llegar al cielo. Este es el paso difícil. Esta es la clave del cristiano, de pasar de entender al creer. Ese es el meollo del asunto. Y eso lo estamos viendo en ellos.
cómo escucharon las parábolas, cómo escucharon ya el sermón del monte, cómo vieron todas las sanidades. Y te digo, ¿podían consolar a alguien? Lo que quieras. Pero cuando el agua se metió a la barca, dijeron, oye, espérate. O sea, los otros está bien, pero nosotros, ¿no te das cuenta que perecemos? Ahí te das cuenta que no habían creído todavía. Y ese es el paso de nosotros, no solo con las pruebas, con cualquier cosa que llega a nuestra vida, ¿ok? Te digo, hoy no todos estamos en prueba, pero lo que estamos leyendo hoy es para cuando llegue la prueba. Hoy podemos decir amén. Puede pasar un mes y decir, todavía acordarte de la predicación, decir, no me ha pasado, el diablo no la ha quitado de mi mente y todo. Pero cuando llega la visita al doctor y el doctor dice, no sabemos todavía, pero se ve un puntito ahí, luego, ¿no te das cuenta que hay un puntito ahí? ¿No te das cuenta que ahí es la hora de aplicar la palabra, la hora de creer la palabra? Hoy podemos hablar, hemos hablado las semanas anteriores de ser humildes y de humillarnos, y podemos decir amén a eso, y podemos decir sí la creo, sí la creo, sí la creo, hasta que llega una persona y te ofende, ¿no? Ese día se acabó toda la humildad. Pero no te das cuenta que una cosa es escuchar la palabra aquí, una cosa es aprenderla, entenderla, y falta creerla. ¿Y cómo te das cuenta que si la creo o no? Porque no te apures, Dios te va a poner en aquella situación para que te des cuenta si la crees o no la crees. Esa es la prueba, llega para que sepas si crees o no crees. Para eso el Señor nos manda personas que nos ofenden. Para eso el Señor nos manda personas que hablen mal de nosotros. Para eso el Señor nos manda plomeros que nos estafan, mecánicos que nos estafan. Todo viene de parte de Dios. Para eso el Señor nos manda un vecino que hace un mal comentario de nosotros. O a veces aquí entre nosotros mismos, un hermano que hace un mal comentario de nosotros. Para eso el Señor lo manda, para ver si lo habías creído. ¿Te acuerdas la predicación de la humildad? Sí. ¿Que eres menor a todos? Sí. ¿La creíste? Sí. Pero menos que él que no hable mal de mí. O sea, soy menor que todos, pero menos que él. Menos que aquel que anda... Para eso son las situaciones de la vida, para ver si todo lo que hemos escuchado en realidad lo hemos creído. No es lo mismo entender que creer. Y la hora de creer llega cuando el Señor nos pone algo, órale, para ver si crees todo lo que has aprendido. Y la enfermedad cumple eso. Si he creído todo lo que mi Dios es soberano, que mi Dios tiene control, que mi Dios es bueno, cuando llega aquel diagnóstico, ahí llega la hora de creer. Pero ya no solo en la enfermedad, te repetí ahorita, cuando llega alguien y te insulta, cuando alguien te ofende, cuando alguien te roba, son los momentos de poner en práctica la fe. Conclusión más grande, yo creo que lo que tenemos que llevarnos hoy es que nuestro Dios es un Dios de milagros. Y Él es el que manda todo, el que quita todo a su tiempo y en su forma. Si alguien acá necesita un milagro, solo tienes que acercarte a Dios. Acércate a Dios, pídelo a Dios y luego espera en Dios. Pero la espera, acércate más a Él, platica con Él, habla con Él. Y si Él dice sí, gloria a Dios. Si Él dice no, gloria a Dios también, sigue esperando en Él. Toda esa espera te va a acercar bastante a Dios.